54. Isaías 54. Después de haber estudiado el sacrificio vicario de Cristo, donde estudiamos tres asuntos importantes: la imputación, la sustitución y la imputación del pecado a Cristo, vamos a estudiar un contexto diferente acerca de la condición de Israel. Y Israel es comparada aquí con una esposa. Y en el 54 de Isaías ve la restauración de Israel después de que Israel se ha prostituido, Israel se ha apartado de Dios, Israel ha fracasado en su vida espiritual, Israel ha fracasado en su vida social. Entonces Dios da un mensaje de regocijo para el pueblo de Israel en cuanto a la restauración de esta. Entonces vamos a leer el capítulo 54, versículo 1. Dice el versículo 1: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Fíjense que en el versículo Dios llama a Israel a regocijarse. Alguien se regocija cuando ha estado triste o cuando ha tenido problemas. Es decir, nadie puede regocijarse cuando no ha sido regocijado. Entonces Dios llama a Israel aquí, y de hecho está hablando de Israel, y lo compara como una Israel estéril. La pregunta sería: ¿cuándo Israel fue estéril? Casi toda su vida, casi toda la historia de Israel. Israel fue muy estéril en su vida espiritual. Y por eso es que aquí Dios siempre enmarca su mensaje debido a la promesa que había hecho a Abraham. Y en este versículo Él le dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Dar a luz aquí en la Reina Valera, es decir, está hablando del contexto de que Israel nunca pudo procrear en la vida espiritual. Pero Dios había dado una promesa a Israel por medio de Abraham, que de Abraham iba a salir una descendencia que iba a ser como las estrellas del cielo. Y no solo eso, sino que Dios también dio una promesa general para Israel. Dio una promesa de que de ahí iba a venir un redentor, el cual iba a permitir que por medio de él las naciones iban a aumentar, y aún Israel se iba a aumentar. Pero también dijo Dios a Abraham que de él iba a salir una nación grande. Y también dijo que de él iba a salir, serían benditas todas las familias de la tierra. Y cuando hablamos de todas las familias de la tierra, no solo hablamos de Israel, hablamos de toda tribu, lengua, pueblo, nación, etc. Es decir, de todas las naciones habidas y por haber en el mundo. Y entonces Dios aquí llama a la estéril a regocijarse. Imagínense ustedes, Dios compara aquí como a Israel como una mujer. Las mujeres en la historia de Israel, las mujeres que no podían dar a luz, eran despreciadas, eran humilladas, y aún algunas eran malditas por el pueblo de Israel por no poder procrear. Y Dios hace una comparación aquí en cuanto a Israel como esa mujer que no puede procrear, no puede hacer absolutamente nada, pues.
y la compara así y le dice, regocíjate, como para decirle, va a haber un momento en que te vas a levantar y sí vas a dar a luz. Si ustedes recuerdan la historia de Israel, todas las mujeres de los patriarcas siempre fueron estériles. Ninguna mujer de los patriarcas era una mujer fértil. No eran fértiles. Pongamos el ejemplo de Sara, por ejemplo. Sara, una mujer pasada de edad, que ya no veía su menstruación, y Dios habiendo dado la promesa, Sara tuvo muchas dificultades en medio de esta situación que tenía, pero fíjense bien, si nosotros vemos la vida de Sara comparada con la fertilidad ahora de la vida espiritual de las personas cuando creen en el Mesías de Cristo, es mucha más que la del pueblo de Israel. Y cuando estudiamos Gálatas, vimos este versículo es mencionado por Pablo en Gálatas, y es tomado allá porque precisamente de una estéril iba a salir una multitud de personas que iban a salir de esa descendencia de Israel. Y cuando vemos el capítulo 54, necesitamos ver entonces dos cosas. Israel que no puede dar fruto, que no puede procrear, que está arruinada en su vida espiritual, pero también por el otro lado, Dios cumpliendo la promesa por medio de esa descendencia de Israel, de la cual nosotros hemos venido a ser fruto de esa descendencia también. Ahora, el asunto que Isaías está tratando aquí es diciéndole a Israel, bueno, habrá un momento en que te vas a regocijar, vas a cantar canción, porque de ti se va a levantar y se va a extender el pueblo. Fíjense lo que dice el versículo 1. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Noten lo que dice el versículo, la que no daba. ¿En qué tiempo está el versículo? Esa palabra daba, ese verbo. En el pasado. Entonces, esto significa, fíjense el punto que Isaías está lanzándole un mensaje al pueblo de Israel, diciéndole, ustedes en el pasado han sido estériles, pero va a haber un momento que Dios los va a hacer que sean fértiles. La pregunta es, ¿hacia dónde está apuntando este versículo? Bueno, este versículo está apuntando no solo desde la venida de Cristo. Recuerden que las promesas de Dios se cumplen en el Mesías de Cristo. Todas, tanto las espirituales como las físicas, se cumplen en Cristo Jesús. Y entonces, cuando Él dice, daba a luz, y miren la otra palabra, dice, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. La que nunca estuvo de parto. Porque de cierto, Israel jamás estuvo de parto en este sentido. Ahora, cuando yo estaba estudiando esto, veía, y aquí necesitamos ver este versículo desde el punto de vista de la promesa de Dios. Si ustedes se fijan, el hombre, Dios está tratando de decir aquí, los hombres son inútiles por sí solos. El hombre no puede producir y no puede hacer absolutamente nada espiritual, a menos que Dios actúe en él. Y aquí hay algo importante también. Este mensaje para Israel era un mensaje de que voluntariamente Israel debía, por medio de la fe en el Señor, creer esto que Dios iba a hacer por medio de ellos. Porque Él les dice, ustedes jamás dieron a luz y nunca estuvieron de parto. Han sido estériles. Y fíjense, el versículo también dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y aquí está el asunto importante. ¿Cuándo es que Dios ha hecho un matrimonio con Israel? ¿Cuándo Dios firmó un contrato de matrimonio con Israel? ¿Cuándo? Y ustedes ven en el pasado,
Dios hizo un matrimonio con Israel, pero ese matrimonio no tiene nada que ver ni con la ley, no tiene nada que ver con obras, no tiene que ver nada con eso. El matrimonio de Dios con Israel tiene que ver con la promesa. Y Dios hizo una promesa de un matrimonio con el pueblo de Israel en Abraham. En Abraham. Y los israelitas por eso han fracasado toda la vida en los asuntos espirituales, porque Dios les ha provisto a Israel la manera como ellos pueden entrar en ese matrimonio para ser la esposa. Y recuerden qué dijo Pablo en Gálatas. ¿Quién, por ejemplo, estaba orgullosa en el tiempo de Abraham porque podía procrear y se burlaba de aquella estéril? Agar se burlaba de Sara. Agar era fértil, pero esa fertilidad de Agar ha traído tantos problemas y consecuencias al pueblo de Israel que hasta el día de hoy los musulmanes son los aférrimos enemigos y son hermanos carnales con Israel. Vienen de la misma descendencia, pero por el lado de la carne. Pero Dios dice, la carne a mí no me interesa, lo que me interesa es lo que yo he prometido hacia ustedes. Y eso es lo que está diciendo aquí. Por eso les dice, bueno, en la promesa que yo hice a Abraham, ustedes se van a levantar y van a ver ustedes en los versículos siguientes. Él les dice que extiendan su tienda, que hagan más grande ¿cómo se llama? Sus tiendas, y que las amarren bien, porque esto se va a extender. Y por eso es que el versículo dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Quién ha dicho esto? Jehová. Dios lo ha afirmado. Dios ha confirmado que muchos más serán los hijos de la estéril que la de los hijos de la fértil. Y no sé si ustedes han entendido esto, pero el asunto es que la promesa de Dios es mucho más extensa, porque Él ha extendido la promesa hasta todas las naciones. Y no es que nosotros, la iglesia, seamos el Israel nuevo, como algunos lo predican. No es así. De hecho, nosotros venimos a ser parte de la esposa o de la novia del Señor, debido a la promesa hecha a Dios, de Dios a Abraham. Ahora, ¿cómo se entra a la promesa? ¿Por obras? ¿Por ritos? No, se entra por fe. Por fe. Ahora la pregunta es, ¿cuándo Israel estuvo estéril? ¿Y cuál fue el problema de Israel para que Dios lanzara un mensaje? Quiero que vaya a Oseas, ahí cerquita, después de Daniel. Vaya a Oseas capítulo 2. Vamos a ver el capítulo 1, versículo 10. Oseas es un libro escrito, bueno, y de hecho el tema principal de Oseas es el amor redentor. El amor redentor. Dios muestra el amor redentor a Israel a pesar de su esterilidad, a pesar de su infidelidad y a pesar de que, siendo la esposa de Israel, Israel se había apartado y se había prostituido. Y Dios, a pesar de eso, muestra su amor para esta esposa. Versículo 10 del capítulo 1. Miren lo que dice. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. ¿Qué está diciendo aquí? Si ustedes se fijan, ¿para quién es esta promesa? Para Israel. Esta promesa es para Israel, para la Israel restaurada, para la Israel que ha sido fracasada en el futuro, pero en el pasado, pero que Dios la ha de restaurar. Pero miren el versículo 11, dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra,
porque el día de Israel será grande. Entonces Dios tiene un día de restauración para Israel. Ahora, Israel en este tiempo, hermano, ha sido restaurada ya. ¿No? ¿Cómo lo sabemos? Voy a mencionar por lo menos 3 cosas. Y cómo sabemos por aquellos que predican el Evangelio del Reino, por ejemplo. La restauración de Israel va a ser en el futuro, por medio del Mesías de Cristo en su segunda venida, para establecer el reino milenial. Y entonces Israel tendrá toda la esplendidez y toda la esplendidez de la promesa que vemos aquí en Oseas. En el reino milenial, los judíos serán como la arena del mar, como dice aquí. Y fíjense bien, número 1, no es posible la restauración de Israel hoy, precisamente porque no tienen el templo. La restauración de Israel incluye la construcción del templo. Israel no ha sido restaurado, pero si tuviera Israel, ¿creen ustedes que si Israel tuviera el templo, estarían esparcidos por toda la tierra? No, estarían en Israel. Ahora otro punto importante. ¿Tiene Israel la nación que Dios prometió? O sea, Israel al día de hoy es tan pequeñito que lo tienen en una brechita ahí en la tierra que Dios ha prometido. Y número 3, si fuera posible la restauración de Israel, el Mesías de Cristo estaría sentado en el trono en Jerusalén. ¿Es posible esto hoy en día? No. Por lo tanto, la restauración de Israel todavía no ha sido completada. Esto significa que Israel necesita ver hacia la promesa de Dios. Y fíjense en el capítulo 2 de Oseas. La pregunta que estamos haciendo es, ¿cuándo es que Israel fue estéril? ¿Cuándo Israel no tuvo nada que ver con la promesa de Dios y se apartó de ella? Bueno, veámoslo en el capítulo 2. Miren lo que dice. Decid a vuestros hermanos Ammi y a vuestra hermana Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Oseas llama a sus hijos y les dice, vayan y díganle a vuestros hermanos Ammi y a vuestra hermana Ruama que ellos contiendan, porque la madre esa mujer, y él mismo dice que esa mujer se ha prostituido. Aquí el lenguaje que está usando, o sea, es un lenguaje figurado. Él está haciendo una analogía para hacer ver, es decir, está contando su vida personal, está tratando su vida personal con los hijos y su mujer, para decirle al pueblo de Israel que ustedes han hecho lo mismo. Y en el sentido de que Oseas está dando a entender el mismo carácter de la infidelidad de Israel contra Dios. Y miren lo que dice el 2, dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y su adulterio entre sus pechos. Él da 2 advertencias, quítense de aquí. Él está diciendo, Israel se ha prostituido. ¿Y cómo es que se prostituyó Israel? ¿Cómo es que se apartó? Bueno, Israel en toda la historia, desde el día que salieron de Egipto y fueron renegando, y cuando estuvieron al otro lado que Moisés iba a traer la ley, ¿qué hicieron los israelitas? Construyeron un becerro de oro y empezaron a adorarlo. Y la prostitución de Israel ha surgido en todo ese tiempo de la historia. Cuando Israel buscaba prosperidad material y física, se apartaba de Dios para que otros pueblos lo gobernaran y
se acomodaban a ese sistema y ellos les encantaba esto. Esa era la fornicación de la cual habla Osea aquí. Miren el versículo 3. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Miren cuántas cosas habla Dios aquí de Israel. Ahora pregunto una cosa, hermano. Dios ha hecho una alianza o un nuevo pacto por medio de Cristo con la humanidad. Y por medio de Cristo, cada aquel que pone su confianza en Él entra a formar parte de la novia. Ya no solo los judíos, sino también los gentiles vienen a formar parte de esa novia. La pregunta es, ¿podemos aplicar estas verdades al día de hoy también con la iglesia? Claro que sí. Se prostituye la iglesia, hermano. A veces, mucho se ha prostituido. Y estoy hablando no de la iglesia bautista en Maús solamente. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia que Cristo compró con su sangre. Cuando los pastores hablan de un montón de cosas que Dios jamás ha dicho y las practican y las hacen dentro del culto, supuestamente para llevar adoración a Dios, Dios dice, son como una ramera, son como una prostituta espiritual. Y el problema de Israel precisamente fue ese. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiamos Malaquías? ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes en Malaquías, en el contexto de Malaquías? ¿Recuerdan qué estaban haciendo? ¿Estaban llevando la adoración correcta? No. ¿Estaban dando los diezmos correctos según la ley? No. ¿Estaban llevando la adoración correcta a Dios? No. Entonces cuando nosotros hablamos de, cualquiera puede decir estas palabras bien fuertes, hablar de una prostituta, no estamos hablando de una prostituta física, estamos hablando de una prostituta espiritual aquí. Y los creyentes podemos caer en este problema también. Y muchos podemos caer en esto. Ahora, ¿cuál es el deseo de Dios para un creyente de la edad de la iglesia? ¿Cuál es el deseo? Efesios capítulo 5. Ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puede hacer Dios que un creyente no sea estéril sino que fértil? ¿Cómo puede hacerlo? De hecho, hermanos, ¿somos fértiles nosotros por nosotros mismos? No. Y aquí está el punto equivocado de aquellos que creen que cuando hablan en lengua, que cuando profetizan, que cuando hacen muchas cosas, se ponen como imagen ellos de lo que hacen en vez de decir que Dios realmente está haciendo cosas por medio de ellos. Este es orgullo, y el orgullo es parte de la prostitución espiritual. Entonces cuando un creyente se enaltece por sí mismo, creyendo que Él hace todas las cosas, está equivocado. Porque dice, bueno Dios, tú eres inútil, no puedes hacer nada por mí, entonces yo hago cosas. Esto también se llama prostitución. Y en el versículo 4, dice, de Osea dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Este mensaje es para Israel, pero es un mensaje también que puede ser aplicado para la iglesia de hoy. La iglesia, hermano, está día tras día metiendo en el culto y la adoración a Dios muchas cosas que no son conformes a la voluntad de Dios. Y por eso Dios dice, no tendré misericordia. ¿Cuántos creen que Dios puede disciplinar la iglesia hoy en día, hermano? Dios puede disciplinar la iglesia por no darle la adoración que digna, la adoración que Dios merece. Fíjense, voy a poner un ejemplo. Algunos de nosotros creemos que Dios puede ser adorado solo en este lugar. Y realmente
¿de dónde dijo Jesús que sale la verdadera adoración? ¿Y a dónde sale la adoración? Él dijo que Dios busca adoradores que le adoren. ¿Dijo que en la iglesia o dijo que en cualquier lugar? ¿Y por qué a veces los creyentes creemos que aquí hay adoración, pero en la calle no, en la familia no, en el trabajo no? Y muchos nos prestamos a un montón de cosas creyendo de que allá afuera no hay adoración. Y saben, lo más terrible que olvidamos los creyentes es que Dios mora y vive en nosotros. Y lo andamos cargando donde quiera que andemos. ¿Cómo es posible que un creyente crea que en la discoteca, sobre todo los jóvenes, hay jóvenes que en el día de hoy, visitan las discotecas siendo creyentes? Y creen que el domingo van a venir religiosamente a limpiarse de esas cuestiones. Ahora pregunto yo, ¿los creyentes podemos limpiarnos de esas cosas o quién hace la limpieza en nosotros? Es Dios quien la hace. Fíjense, si ustedes ven, ¿verdad que nosotros no podemos hacer nada? Por eso Jesús dijo en el capítulo 15 de Juan, versículo 5, separado de mí, nada de valor espiritual puede hacer un creyente que está separado del Señor. Y es el mismo contexto del cual está hablando Oseas aquí. Un creyente se puede prostituir agarrando un montón de enseñanzas falsas y teniéndolas en su mente y haciendo y teniendo conductas dentro de la iglesia pensando que eso le agrada al Señor. No es correcto. Pero quiero que terminemos Oseas en el versículo 5. Miren lo que dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Qué andaba buscando Israel realmente, hermano? Miren lo peligroso. Y esto es lo peligroso cuando los creyentes también, en vez de andar buscando al Señor genuinamente, andamos metidos en otras cosas. Miren lo que dice el versículo: porque su madre se prostituyó. ¿Quién es la madre aquí? Es Israel. Es Israel. Él pone el ejemplo de su esposa para dar como símbolo a Israel. Y dice aquí: la que los dio a luz se deshonró. Miren lo que dice: porque dijo: iré tras mis amantes. ¿Y quiénes son los amantes aquí? Todos los otros pueblos que les proveen cualquier otra cosa. Y miren lo peligroso, hermano, cuando un creyente, miren lo peligroso cuando un creyente arrogante dice: miren lo que mi hijo ha conseguido. Miren lo que yo soy es por mi esfuerzo, me he sudado. La casa que tengo no crean. Miren lo que estaba diciendo Israel. Fíjense lo que dice. Dice: porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Yo les pregunto, hermano, ¿quién es el que nos da todo lo que tenemos ahora? Es más, ¿a quién le pertenece? ¿Se fijan qué malcriados a veces somos nosotros? Mi casa. ¿No creen que sería mejor? Uno con orgullo dice: mis hijos no son como los otros. Herencia de Jehová. A veces los creyentes olvidan que los hijos que tienen solo son una herencia y que ellos son administradores de esa herencia. La pregunta es: ¿cuánto estás haciendo, hermano, que tienes hijos por tus hijos? ¿Estás educándolos correctamente? ¿Estás enseñándoles principios y valores espirituales? ¿O los estás malcriando? Si los estás malcriando, espera el puerto. Y esto no lo digo por amenaza, lo digo porque la Biblia misma dice aquí. ¿Qué hizo Dios con Israel? ¿Los disciplinó? Claro que sí, claro que sí. Pero dice, estos buscan y dicen: vamos a ir tras
ante los otros pueblos que nos dan de comer, nos dan de beber, nos dan la ropa, nos dan sustento. Y esto era verdad en la parte física. Pero ¿quién creen ustedes que le proveía a esos pueblos para que los alimentaran? Era Dios. Hermanos, Dios es soberano. Hasta el día de hoy Dios es soberano. Y todo lo que Dios hace, nos guste o no nos guste, Dios lo hace. Un propósito tiene en nuestra vida. Lo que pasa es que decir Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Dios es gracia, Dios es amor, es fácil decirlo. Pero cuando estamos en medio de las dificultades y las circunstancias, verdad que no es fácil decir, Señor, tú eres soberano y tú sabes lo que estás haciendo en mi vida. Entonces este era el problema de Israel. El problema de Israel es que se había apartado de Dios. Como es el problema de un creyente cuando se aparta de Dios también. Y este era el preciso problema que Isaías está tratando ahora. Volvamos al 54 de Isaías. Isaías dice, no se preocupen, yo tengo amor, Dios tiene amor para ustedes y los va a restaurar un día. Y Él les dice eso. Por eso, miren en el versículo 2. El versículo 2 del 54 de Isaías dice, ensancha el sitio de tu tienda. ¿Qué es ensanchar? Ensanchar, hermanos. Agrandar. Él le está diciendo, hagan más grandes las tiendas, agrándenlas. Miren lo que dice el versículo. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus puertas y refuerza tus estacas. Él está diciendo, bueno, yo voy a permitir que ustedes, bueno, allá vimos en Osea que Dios ha dicho de que van a ser tanto como la arena del mar, como las estrellas. Y Él les está diciendo, van a ser muchos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que Israel va a tener cumplido esta promesa que Dios está diciendo aquí? Ese es el problema de Israel, que ellos creen que es por la ley. Ellos creen que es por las obras de la ley. Como mucha gente hoy en día cree que la promesa de Dios se cumple en hacer algo. Y realmente Dios, si ustedes fijan, ¿cómo se llaman estas? ¿Cuántos compromisos del hombre está pidiendo Dios para hacer esto aquí en Isaías? Ninguno. Y Él está diciendo en otras palabras, yo lo voy a hacer, ustedes solo obedezcan. Si ustedes fijan que Él está diciendo, hagan grandes las tiendas, amarren bien y pongan una estaca fuerte, porque va a venir el tiempo que van a ser restaurados. ¿Y quién es que va a hacer esa restauración? Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? Por medio del sacrificio de Cristo. Dios ya empezó la restauración de Israel. El problema es que Israel, como mucha gente allá afuera, todavía tiene una venda que el diablo le ha puesto. Y aún mucha gente que está dentro de las iglesias creyendo religiosamente que estando en la iglesia puede salvarse, está equivocada. Si no ha confiado en Cristo, que es ¿cómo podríamos decir? Es el desencadenamiento de la promesa de Dios. Si no creen en Cristo, jamás van a entrar en esa promesa. Y Dios le dijo a Pablo esta verdad. Entonces, vean el versículo 3, dice, porque te extenderás, ¿sí? Correcto, fue muy estéril. Es decir, gracias hermana porque me recuerda algo, cuando la gente se enfoca en lo que puede hacer ella y no en lo que Dios ha hecho, es estéril. Y lo hemos hablado. ¿Quién es el que da fruto realmente en un creyente? El Espíritu Santo es Dios mismo el que da fruto. ¿Nosotros qué hacemos pues? Solo llevamos ese fruto. Por eso es que no hay jactancia para ningún ser humano. Dentro de la ley, Israel fue muy estéril, porque se enfocaron más en la ley que en aquel que la dio. Y fallaron en la adoración, fallaron en los principios, fallaron en su vida. Por eso, cuando un creyente se enfoca más en lo que puede hacer él y no en lo que Dios puede hacer por medio de él, es estéril.
Estéril en el presente y estéril en el futuro. ¿Cuántos creyentes van a ser galardonados cuando ponen su confianza en lo que pueden hacer ellos y no en lo que Dios puede hacer por medio de ellos? Yo creo que vamos a salir avergonzados muchos de nosotros. Por eso es que Pablo insistía, necesitan andar en dependencia del Espíritu Santo. Él obrará en su vida, Él hará las cosas y nosotros solo las llevaremos. Hemos puesto muchas veces ejemplos aquí de cómo un creyente debe de actuar en su vida cristiana. Y la única manera de poder llevar fruto del Señor espiritual es andar y caminar por fe en el Señor. No hay otra manera. La gente se pregunta ya, bueno, ¿y cómo es que puedo caminar en dependencia del Señor? ¿Cómo puedo caminar teniendo comunión con el Señor? Bueno, es por fe. Es por fe. La gente se pregunta, ¿qué es la fe? La fe, hermano, es algo que nosotros no podemos ver. Confiamos en algo que no podemos ver, pero creemos que es verdad. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios? ¿Cómo creen que existe entonces? La palabra da testimonio. También, ¿quién da testimonio? La creación misma. ¿Quién más da testimonio de ellos? El Espíritu Santo da testimonio de ellos, el que mora en nosotros, en cada uno de nosotros. Ahora, por eso, solo es por dependencia en el Señor, es confiar en el Señor. Y Él es el que obra en la vida de nosotros. Versículo 3, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Note lo que dice, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Dios no prometió solo cosas espirituales aquí. Él mismo les dijo, tú serás extendido de derecha a izquierda, es decir, en los extremos, si ustedes se fijan, en los extremos de los confines de la tierra. Es más, Él mismo dice aquí, heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Esto ya fue cumplido, hermano, o va a ser cumplido en el futuro. Va a ser cumplido. ¿Por qué? Miren el versículo, ¿en qué tiempo están los verbos? En el futuro. Heredará. Él está diciendo, tú heredaste ya. No, esto está apuntando hacia la segunda venida de Cristo y en el reino milenial. De hecho, el rey, el Mesías, será el gobernante mundial en el tiempo del reino milenial. Pero Israel tendrá un engaño primero, una prueba terrible en el tiempo de la tribulación, porque se va a levantar alguien que se va a hacer pasar por Cristo. Y va a ser la misma acechanza que Cristo, lo mismo que Cristo hizo, la hará como acechanza este maligno. Fíjense que el anticristo será, quizás no matado, pero será herido fuertemente en la tribulación, en la mitad de la tribulación. Y este hombre de repente está muriendo, de repente se levanta. Y la gente en el capítulo 13 de Apocalipsis dice que cuando se levanta, toda la gente está enfocada en él. Y ellos creen que tienen arreglado el problema de la humanidad. Pero precisamente este engaño, Satanás lo está preparando para engañar a muchas naciones, a muchos pueblos y a muchas personas, no solo los judíos. Y muchos serán engañados en este tiempo. Pero Israel, restaurada en el tiempo del reino milenial, tendrá el control por medio del Mesías de Cristo, totalmente en los extremos de la tierra. Versículo 4. No temas. Dios le llama aquí a Israel, no tengas miedo. Hermano, este es el mismo mensaje que hemos estado lanzando por medio de la palabra, también a los creyentes. ¿Cuántos de nosotros a veces nos atemorizamos por muchas cosas? Ayer decía yo en el instituto, hermanos, tengamos la paciencia y el consuelo de Dios, que nosotros nos vamos antes de que sucedan muchas cosas.
De hecho, esta promesa para Israel trae consigo sufrimiento también. Israel no le será fácil recibir esta promesa. ¿Sabe por qué? Porque debe de pasar mucho sufrimiento en el tiempo de la tribulación. Pero una cosa sí es importante verlo, que Dios hará posible que mucho pueblo de Israel pase al reino milenial. Y Dios ha de cumplir esta promesa. Solo aquellos incrédulos, aquellos que no confíen en el Mesías, no van a entrar. No va a ser posible esa promesa. ¿Por qué? Porque es por fe, no es por lo que hace la gente. Versículo 4 dice, pues no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Él le hace dos recordatorios aquí. Dios le hace dos recordatorios a Israel. ¿Cuánto es que Israel fue joven, hermanos? ¿Cuándo fue Israel joven? Recuerda, Dios está apuntando aquí a dos cosas importantes. Cuando Israel estuvo en Egipto, Israel estaba como un niño. No había aprendido mucho de parte de Dios. De hecho, en la misma esclavitud habían abrazado muchas cosas. Y aunque algunos quizás estaban pensando que Dios iba a sacarlos de ahí, cuando Moisés se levantó y trató de enseñarles que Dios les había dicho que lo iba a sacar, muchos de ellos no creían esto. Y fueron jóvenes. Realmente, cuando él habla, miren en el versículo dice, sino que te olvidarás de tu vergüenza, de tu juventud. Hermano, Israel pasó mucha vergüenza en el paso de Egipto hacia Canaán, ¿sí o no? Sí, mucha vergüenza. Aquí no está hablando de vergüenza en el sentido cuando uno es abochornado. De hecho, cada israelita fue avergonzado por Dios, porque a pesar de que Dios le había mostrado el camino y el poder que él tenía para llevarlos con bien, ellos se rebelaron contra Dios y Dios los avergonzó. ¿Cuántos israelitas murieron, hermanos, en el paso de Egipto a Canaán? Muchos. ¿Recuerdan ustedes que solo entró la tercera generación a Canaán? Los más jóvenes. Y aún Moisés tuvo que morir. Tuvo que morir. Y también el versículo dice, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. ¿Cuándo es que Israel fue viudo? Fíjense, hermanos, Israel, Dios le está recordando, ustedes han tenido tantos problemas en el pasado, pero no tengan miedo. De hecho, hermanos, nosotros se nos hace tan fácil oír estas cosas y verlo, pero para un judío leerlo hoy en día en el original y ver, recordar esta historia de cómo Israel fue tratado en el pasado, a Israel creo yo de que le conmueve ver esto que pasaron sus antepasados. Pero él les dice, no tengan miedo, porque ya no van a pasar vergüenza, ni van a pasar tantos problemas por esto. Pero miren en el versículo 5 lo que dice, porque tu marido es tu hacedor. ¿Y de quién está hablando Isaías aquí? ¿Quién es el marido? Dios es el marido. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que Dios se ha convertido en el marido de Israel? ¿Cómo? Él firmó un pacto con Abraham y lo fue ratificando, pero el sello de la compra o de ese compromiso fue firmado con Cristo en la cruz del Calvario. Fue la consumación de ese compromiso. Ahora nosotros, hermanos, nosotros estamos bien galanes pensando en esto. ¿Qué creen ustedes que piensa Dios cuando un creyente, siendo la novia de Cristo,
y esperando la venida para consumar ese matrimonio. ¿Recuerdan ustedes que el matrimonio judío duraba 7 años? Y durante 7 años, el novio, ¿qué hacía? Iba a su casa a preparar el lugar, iba a la casa del padre a preparar el lugar y preparaba la casa donde iban a vivir con la novia. Y cuando se cumplía el 7º año, venía y ¿qué hacía? Hacían fiesta, tenían que compartían comida y hacían un gran banquete, y ellos llevaban a la novia a la casa del padre y ahí consumaban el matrimonio. ¿No es eso lo mismo que dice Juan 14? ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Cuando él dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿cómo nos está tomando a nosotros? Como la novia. Él está diciendo, ustedes son mi novia, yo voy a llevarlo ahí. Dice ahí, en la casa de mi padre muchas moradas. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y nosotros somos la novia del Señor. Y un día, hermano, el Señor viene a llevarnos a la casa del Padre para que tengamos fiesta y haya una boda y se consume ese matrimonio. El novio ya vino. Y el novio para Israel también ya vino. Y por eso él está comparándolo aquí con una esposa. Pero fíjense bien, en el versículo dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor. La palabra redención o redentor, ¿qué significa? ¿Ustedes entienden esta palabra redentor? En el mercado, cuando ustedes van al mercado, voy a poner ejemplo en el contexto nuestro. Cuando ustedes van al mercado o van a una tienda y van y agarran cosas, cuando van a la caja, ustedes les pasan ahí por una máquina y les van registrando la compra. Cuando usted entrega el dinero y ellos le entregan una factura, ¿qué lleva esa factura? Lleva un sello. ¿Qué dice el sello? Cancelado, pagado. Eso significa, hermano, que ya la deuda de esas cosas que usted lleva ya fueron canceladas. Y en el caso de Dios ha sido diferente, porque nosotros delante de Dios no tenemos nada que ofrecerle. Nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nuestros ritos, nuestros esfuerzos humanos no sirven para nada delante de Dios. Por eso es que Dios necesitaba que un ser eterno muriera por los seres finitos, ¿sí? Lo que no podemos pagar. Él vino para pagar ese precio. Y redención, redimir significa pagar un precio por alguien. Nosotros no podíamos pagar nosotros mismos por esa salvación, pero Él mismo dice, miren lo que dice el versículo, dice, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor. ¿Quién es el que nos ha comprado? Es Cristo que nos ha comprado. Es Dios mismo que pagó el precio por nuestros pecados en la cruz. ¿Y por qué que mucha gente trata entonces de hacer muchas cosas para redimirse? Si ustedes se fijan, en la redención no cabemos nosotros. ¿Quién es el que pagó la redención? Cristo pagó la redención. Por eso Dios dice, yo soy tu redentor. Él está diciendo, y miren lo que dice el versículo, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. El Redentor, hermano, es Dios, el que redime, el que paga el precio, el que compra del mercado del pecado a la humanidad, es Dios mismo. La gente solo necesita confiar en ese Redentor. Versículo 6. Porque como a mujer abandonada
y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿De quién es propiedad entonces Israel? De Dios. Hermano, aquí es donde entra el temor a Jehová. Y los pueblos que no tienen temor de Dios usan a Israel, lo maltratan, lo acongojan, y en la historia cuando Israel caía en manos de otras naciones y los oprimía, Dios se acababa esa nación. Y hay muchos pueblos hoy en día que no tienen miedo, no tienen temor de Dios y acongojan tanto a Israel. Hace unos tiempos hay una frontera ahí contra Israel que se llama Hamás. Hamás tenía un pacto con Israel de no entrar en conflicto armado. Israel, hermano, si quisiera, en un instante se acaba cualquier pueblo del mundo, le guste o no le guste a cualquier presidente de cualquier nación, porque Israel no pelea solo. La pelea de Israel es la pelea de Dios, y jamás rompió ese pacto hace unos días. Esto me llama la atención a mí. ¿Sabe por qué? Porque cuando empiecen a romper pactos entre estas naciones vecinas de Israel, esto significa que la venida del Señor está muy cerca. Y esto es terrible para Israel, porque mientras más surcado y más oprimido tengan a Israel, Dios va a actuar con esta gente. Por eso él mismo dice, la esposa de la juventud que es repudiada, dijo Dios tuyo, el Dios de Israel, el Dios que protege a Israel. De hecho, Dios no va a permitir que Israel pase más allá de lo que Él tiene estipulado. Y muchos pueblos que hoy no tienen miedo de Dios, o no tienen temor, no lo respetan, por medio de Israel, Dios se va a encargar de esta nación. Y el hermano Obed ha dicho muchas veces, con mucho, yo digo, ¿cómo es posible que nuestro pueblo, siendo tan ínfimo, que no tiene ni siquiera, bueno, el país, hace poco el presidente quiso comprar unas naves que son viejísimas? ¿Y para qué le puede servir esas naves a El Salvador? ¿Con qué pretexto utilizaría El Salvador estas naves siquiera para ir a pelear con Honduras o con otro país? Fíjense en quién tiene. Bueno, David dijo, estos confían en carros y en caballos. Es como que dijéramos, estos confían en los aviones y las armas que tienen. Israel, hermano, tiene las mejores armas del mundo hoy por hoy. Pero saben que estos pueblecitos nuestros, los de Sudamérica, Centroamérica, algunos, están en contra de Israel. Lo que pasa es que no se dejan ir, no se descubren, pero están en contra. Hacen alianzas con otros países y esas alianzas están en contra de Israel. ¿Sufriríamos las consecuencias nosotros, hermanos, como nación, por las decisiones de estos gobernantes? Sí, lamentablemente. Pero gloria a Dios, que cualquier cosa que pase, los creyentes nos vamos a estar en la morada del Señor. Amén. Y esto es lo importante, hermanos, de no enfocarnos, de no dejar de enfocarnos en el Señor. Versículo 8 dice, con un poco de ira escondí, versículo 7, perdón, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grande misericordia. Hermano, Dios ha abandonado a Israel, hoy por hoy, lo ha abandonado, pero no totalmente. Israel está abandonado. Dios lo ha dejado debido a su rebeldía contra Él. Desde el momento que no recibieron a Cristo, es más, lo mataron. Y gloria a Dios porque lo mataron, hermano, porque fue nuestra esperanza también. Si ellos hubieran recibido a Cristo, nosotros no tendríamos por qué estar reunidos hoy aquí. Pero estamos reunidos adorando un Dios amoroso,
un Dios de misericordia que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Y esto es importante recordarlo toda la vida de nuestra existencia, mientras vamos de pasada en este mundo. Porque recordemos que nuestra morada no es esta. Aquí necesitamos trabajar, necesitamos servir de la manera como Dios le agrada. Mientras tanto estamos aquí en este cuerpo, necesitamos hacerlo. Pero nuestro pensamiento y nuestro enfoque debe de estar puesta en nuestra morada celestial. Ahí debe de estar enfocado nuestro pensamiento. Y fíjense bien, pero el Señor dice, en breve momento lo ha abandonado, pero ¿qué dice la parte B? Dice, pero te recogeré con grandes. ¿Se merece el pueblo de Israel que Dios lo vuelva a recoger? Hermano, ¿se merece usted que Dios lo haya salvado? ¿Cómo debería de entonces recibir este mensaje usted y yo? ¿Cómo lo deberíamos de recibir? Con gratitud, hermano. Deberíamos de recibir al Señor este mensaje con el mejor de las gratitudes por lo que Él ha hecho, porque nosotros nada podíamos hacer por el pecado, pero Él sí podía, y nos mostró su misericordia por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermanos, que fue de esta manera, porque si no, no tendríamos esperanza. Vamos a quedarnos en este versículo 7, y fíjense bien, Dios tiene planes importantes para todos los pueblos y naciones, pero sobre todo el enfoque de Dios está puesto en Israel. Y Dios muestra su amor, su misericordia, aún en los mejores y en los peores tiempos de la existencia de los creyentes. Necesitamos siempre seguir enfocándonos en aquel que pagó el precio por nuestros pecados. A Él sea la gloria, la honra y el honor. Oremos. Padre, dio su vida para darnos vida, y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque, y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Dio su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.